Hermanos, muy buenas tardes o muy buenas noches, que el Señor sea con todos ustedes. Gracias porque pues otra vez están sintonizando, están captando esta señal, esta transmisión de diálogos pastorales. Y nuevamente, hermanos, pues estamos aquí con el pastor Paco Limón. Paco, ¿cómo estás? Gracias, bien, aquí poco fresco en la mañana, pero bien. Todo Gracias bien. a Dios, sí, bien. Gracias a Dios. Y bueno, hermanos, pues hoy tenemos un invitado muy especial a quien me gustaría que nuestro hermano Francisco Limón pudiera presentarles a todos ustedes, aunque sé que algunos ya lo conocen. Sí. Sergio hoy está con nosotros. Sergio ha trabajado ya muchos años en el Ministerio de la Música y en los últimos meses nos ha estado apoyando enormemente con la producción del himnario, de un proyecto para poder completar el himnario. Ya medio bromeábamos y decíamos, bueno, ya solo nos faltan 500 himnos. Bueno, ya grabamos 200, ya van, avance, ya. ahí va, solo 500. Pero bueno, hay mucho que hacer porque el ministerio musical, ¿sabe? El ministerio musical de la iglesia, si usted revisa los tiempos, prácticamente la mitad del tiempo litúrgico tiene que ver con la música. Así es. Entonces, sin duda debe ser muy importante el considerarlo. Así es. Pues Sergio, ¿cómo estás? Pues Bienvenido, bien, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias a Dios por estar aquí. Es un placer y un gusto poder acompañarles. Los he visto en algunos diálogos, nunca pensé estar de este lado, pero bueno, pues el Señor es así, ¿verdad? Claro. Y pues fue providencial, hermanos, porque pues estábamos coincidiendo en las grabaciones y dijimos, bueno, ¿por qué no hablar un poquito de la música de la iglesia, para la iglesia, los ministros? Porque aunque hemos tocado el tema, ¿verdad? Lo hemos tocado, hemos abordado, pero siempre desde nuestro sesgo pastoral, ¿no? Una opinión, una forma de verlo. Y por eso va a ser muy enriquecedor tu opinión, tu experiencia, por supuesto, tus posturas, que nos ayudes a entender, ¿no? Como pastores, qué pasa por la mente de un ministro de música. Y quizá me gustaría partir de esa pregunta. ¿Qué es un ministro de música? Bueno, pues un ministro de música es una persona comprometida con lo que Dios le ha dado. Un ministro de música es alguien que responde al llamado de Dios y que con base a lo que el Señor le ha dado, pues administrarlo a favor de la iglesia y a favor de la gente que no ha conocido al Señor, ¿no? El ministro de música es una persona que, híjole, pues que dedica un buen tiempo de su día, de su semana, de su mes para ministrar y dar a la iglesia lo que el Señor le puede ir dando, obviamente a través de lo que va platicando con su pastor, con sus líderes, ¿no? De qué hacer, hacia dónde vamos. Y el ministro de música, pues, es alguien que es, dicen que la femenil es el brazo derecho del pastor, pero yo digo que es el ministro de música. Y que la femenil nos apoya a ambos Claro. para pues sacar también adelante el ministerio. Y yo creo que también eso es el ministro de música, un apoyo muy importante para que el pastor pueda sacar adelante también sus proyectos y tener ahí voy a usar la palabra, un bastón en el cual pueda sostener su parte de su ministerio, ¿no? Fíjate que yo no lo veo exactamente como algo en el que me soporto en el Ministerio de Música. En los espacios donde me ha tocado participar como pastor, el ministro de música tiene cierta peculiaridad. Cierto, tienen una forma específica de cómo ven el mundo, de cómo se desarrollan, pero en el sentido litúrgico, que es donde particularmente me toca estar con ministros de música, ahí hay un renglón muy, muy interesante que me ha tocado experimentar, donde el trabajo mismo que se desarrolla, por ejemplo, si puedo decirlo así, es más un trabajo de acompañamiento, más que de soporte, más que soportarnos en ellos. Puede ayudarte a acompañar, no solamente es la música y no solamente es el canto de los himnos, por ejemplo,
En muchas ocasiones me acuerdo alguno de los hermanos que me tocó colaborar con él. Por ejemplo, en el momento en que de pronto pone música, en el momento en que estamos orando, o un espacio en donde, incluso a veces durante la predicación, me acuerdo uno de ellos que agarraba y se ponía a tocar muy suavecito, y es tan sensible en ese sentido de poder, si puedo decirlo así, musicalizar la predicación, que no es fácil, y eso te lleva a otro renglón, porque al final de cuentas, los ministros de la música, no solamente la parte estética, que por supuesto lo incluye, sino una administración desde la profundidad del creyente finalmente, y están ministrando también la palabra, porque finalmente es otra forma de ministrar la palabra, ¿no? Entonces, ese es un trabajo muy, muy interesante que pueden desarrollar y que desarrollan algunos de los músicos. Sí, bueno, yo creo que en ese acompañamiento es donde podemos irnos entendiendo en el aspecto de poder lograr el alcance, ¿no?, de que se quiere. Cuando un músico no está acompañando, como decías, al ministerio pastoral, a veces es triste ver cómo el músico va por su onda, por su línea, y el pastor por la suya, y nada que ver lo que se está tocando con lo que el pastor está predicando, nada que ver con la visión del pastor en el aspecto con los coros, y el director, el ministro de música, él preparando lo suyo, y a veces los pastores no están enterados ni siquiera de lo que está haciendo el coro, ni el director está enterado de lo que el pastor va a predicar. Uh-huh. Entonces, a mí me ha tocado trabajar en iglesias donde con tiempo me mandan, ¿no? Por ejemplo, el pastor me decía, estos son los temas del mes, estos son uh-huh. los textos bíblicos, los mensajes de cada domingo, y por favor me pasas los himnos y todo, ya nada más para pasárselos a la secretaria. ¿Qué va a cantar el coro? ¿Qué coro va a cantar? Bueno, cada cosa tenía que estar organizada con base a lo que el pastor fuera a hacer. Uh-huh. Y es que a veces, perdón que lo comente, pero a veces tengo que entrar en los clichés eclesiológicos, ¿no? Uh-huh. En el que muchas veces el ministro se ve como el rebelde de la iglesia, ¿no? El que desafía en ocasiones lo que se quiere hacer, no solamente en el sentido del pastor, sino el consistorio o la directiva de una congregación. Y, por ejemplo, por mencionar un caso de este famoso cliché que menciono, está esta imagen del ministro que toca y que parece ser que ese es únicamente su ministerio, tocar, pero empieza el sermón y se sale. Incluso pasa mucho en los coros, ¿no? Los coros se ven muy bonitos allá al frente, cantan. Muchos no tienen Biblia, y ahorita con los celulares que tienen Biblia peor, y salen y uno puede verlos en el patio, a veces salen a comprar refrescos, salen a comprar que porque no desayuné, que porque me vine muy temprano al ensayo y no me dio tiempo de desayunar, voy por un yogur, voy por un pan. Y muchos hermanos no pueden evitar ver eso, ¿no? Y la queja a veces de la congregación, del pastor, de que, híjole, parece ser que el ministro tiene como su espacio. Este es mi espacio donde yo canto, veo el orden de culto. Hay una oración de intercesión, hay una predicación, una lectura. Eso me da como un margen de 40 minutos. ¿Qué pasa ahí? Ayúdanos a entender qué pasa con él. Bueno, pues habemos ministros estrellitas, y habemos ministros que no somos estrellitas y que a veces somos estrellados. Pero pues lo que yo siempre he pensado es que el coro, en el caso del coro, pues que el coro es el reflejo del director. Lo que tú veas en el coro es cómo se comporta el director, porque es el que está influyendo ahí, es el que, si el hermano que ministra, el director de coro, no tiene una comunión con Dios, no insta al coro a
a estar atento en el mensaje. No está él en el mensaje, ¿verdad? Toca y se sale y bueno, le dice al que está en la puerta cuando termine el mensaje, pues llámame, ¿no? Para que pues esté la oración, para que regrese yo a mi lugar de estrella. Pues yo creo que pues eso no va. Dios no nos llamó para hacer eso. Dios nos llamó para glorificarle y edificar su pueblo. Y parte del pueblo es uno. Entonces yo tengo que ser edificado también con la palabra. Cuando en alguna ocasión esto a mí me pasó. Y sí, yo era de esos que me salía. Y calculaba. Y yo sabía que el pastor Héctor predicaba 30 minutos, ¿verdad? Y pues me daba tiempo para... Digo, obviamente yo le había pedido al de frente que me preparara mi torta y todo antes de empezar el culto, porque yo llegaba, comía y me regresaba. Pero en una ocasión sucedió que pues, algo para mí fue muy vergonzoso, pero que me enseñó, y como lo he comentado otras veces, lo voy a contar porque sé que va a servirle a varios. Me salgo y llego a la cafetería esa, y cuando voy a empezar a comer, escucho a la iglesia que empieza a cantar. Y yo dije, el pastor no me dijo que iba a preparar un mensaje cantado, ¿no? Yo ya había vivido la experiencia de tocar en un mensaje cantado, allá en la iglesia conocida como la iglesia de La Pana, y el pastor Ortiz se apellidaba, y él, en esa ocasión yo estaba ahí, me invitaban a tocar, y él empezó a predicar, y yo tenía que ir tocando los himnos que decía. Pero el pastor Héctor no me dijo, y empieza a predicar, salgo yo de la cafetería como loco, regreso, me siento en el órgano, terminan porque nada más cantaban estrofas, no cantaban todo el himno. Y termina el himno y se voltea el pastor con una sonrisa bien, bien, bien amable que él tenía, porque la verdad era muy firme en decir sus cosas, pero siempre con una sonrisa. Y me dice, Yeyito, gracias, pero podemos cantar sin ti. La iglesia puede cantar a capela, puede seguir en lo que estabas haciendo. Imagínense con qué vergüenza me salí. Y con qué vergüenza iba yo a regresar. Yo decía, no, qué pena. Y pues y bueno, pero además te sales y, todavía que les estoy haciendo el favor de tocar, y todavía te sientes indignado de que te exhibió el pastor, pero a veces merecemos eso y lo necesitamos muchas veces. Entonces yo aprendí de ahí. Esto no quiere decir que no me salga, pero a veces sí me he salido, pero por cosas extraordinarias, ¿no? Y bueno, pero a lo que yo me quiero referir es cuando tú no tienes esa pues, conexión con el Señor, no tienes esa educación, esa formación de decir, vienes a adorar al Señor, vienes a aprender de Él, estás para servirle a la iglesia, entonces no te preocupa. Se me figura mucho a veces esta situación a los hermanos que dicen, pues ya son las 12, ahorita está el preludio. Pues el mensaje empieza como a 10 para la 1, pues llego al cuarto, ¿no? Uh-huh. Y lo demás no me importa. Entonces ya no hay ese espíritu de adoración, ya es un espíritu como de religiosidad, de decir, pues voy, rezo y con permiso, ¿no? O voy, escucho el mensaje y con permiso, ¿no? Entonces, yo creo que como ministros de música, quien hacemos eso, o quien hacemos eso, pues debemos de pensarlo 2 veces, si seguir o no como ministro de música de una iglesia. Uh-huh. Y es preferible, muchas veces es preferible que la iglesia sea de 200, 300, 500 miembros o 10 que cante a capela, a tener una estrellita por necesidad. Uh-huh. Entonces, no sacrifiquemos la santidad por la necesidad, ¿no? Entonces, la santidad me refiero al compromiso que uno como ministro de música debe de tener al aceptar este llamado que Dios te hace, por una paga o no por una paga económica. Uh-huh. ¿Sí? A mí ha habido veces que me han dado un buen salario. Hay iglesias que me han pagado un buen salario, ¿verdad? Y ha habido iglesias que no me dan nada, pero mi compromiso es con Dios. Y hasta hoy no me ha faltado nada. Sin embargo, esto no quiere decir que yo no pueda tener una responsabilidad y entonces decirle al coro y tener la autoridad
Eso me va a dar la autoridad de poder decir al coro, hermano, ¿por qué te saliste? ¿No? Y entonces es una regla en el coro. En los coros que yo dirijo es una regla, no puedo estar para adentro y fuera. Y cada quien tiene que tener su Biblia, su himnario. A los niños en el coro infantil. ¿No? Y le digo a los papás, no les des tu Biblia, cómprale su Biblia. El niño debe traer su Biblia, debe traer su himnario, y su carpeta, su uniforme. Claro. Es un ministerio que muchos quisieran tener, pero pues es que no es tan fácil de llegar y sentarse y ya toqué. A mí ha habido hermanos que me dicen que si les doy clase, yo soy tan aburrido para dar clases que hasta yo en mis propias clases me duermo, me ha tocado. Pero cuando yo le di clases a una hermana allá en Ciudad de México, estaba yo trabajando en el Ministerio de Música en Príncipe de Paz, y entonces me dice que si podía dar clases. Digo, sí, hermana, claro que sí. Digo, pues no, yo no soy muy bueno para eso, pero... Y ya le empezó a enseñar, ¿no?, las cosas básicas del solfeo, etcétera, etcétera. Y ya termina su hora de clase y ya se iba a empezar la sociedad femenil Ana. Y me dice, ¿y ya terminé, hermano? Digo, ya. ¿Y no voy a tocar santo, santo, santo? Digo, sí, hermana, como en 6 o 8 meses. No, hermano, yo pensé que usted era bueno, que me iba... Digo, no, hermana, digo, no es la música así. Claro. Entonces, a veces vemos también hacia al ministerio musical, ¿no? Cuando uno, entonces, no tiene esa relación con Dios, sí, entonces, te vale, así, perdón, pero te vale que... Y si te llama la atención, pues todavía te pones de rebelde. Y luego también tienes personas que no les gusta lo que tú estás haciendo porque está brillando. También eso es importante que decirlo. A veces tú estás brillando sin darte cuenta y tu ministerio está en un momento espectacular, vamos a llamarlo así. Y obviamente el otro ministerio no brilla tanto que este ministerio te empieza a atacar. Y esto es bien feo. Todo eso influye y debe de darse una idea en que si tú estás bien con el Señor, aún estos dardos no deben de afectarte. Qué bueno. Y eso tienes que enseñárselo al coro. Claro. Sí. Porque a veces es muy, digamos, muy marcado, ¿no? Esto de las personalidades. En alguna ocasión recuerdo un pastor que decía, no sé si bromeando, no sé si en serio, decía que él venía a la iglesia y podía ayudar a resolver, a mediar, dice, pero menos con los músicos, son muy temperamentales y prefiero no entrar en ese aspecto. Sí, yo creo que no es precisamente que sean temperamentales, hay cierta lógica en su actitud, por supuesto. Ha tocado trabajar con gente que se dedica a las artes y tienen ciertas actitudes que son comunes dentro de las artes, ¿no? En alguna ocasión estaba yo en la Ciudad de México y parte de la dinámica, me invitaron de hecho precisamente a un área donde eran fundamentalmente músicos y pintores. Entonces me invitan a que lleve un grupo de estudio con músicos pintores. Y el que no era pintor era arquitecto. Entonces, tienen una forma específica de cómo se desenvuelven, pero no son ajenos de ninguna manera al renglón de la espiritualidad. El problema que yo he observado y que puede generar conflictos en las iglesias es cuando no se parte desde la espiritualidad. Entonces, sí, me ha tocado ver, por ejemplo, una determinada cantante que de pronto llega solamente para participar en el momento en que le toca hacer el solo, ¿no? O sea, incluso, me acuerdo una de las ocasiones, ¿no? El coro estaba participando y resulta que si solamente ella vino a cantar el fragmento que le tocaba, de hecho, así literalmente, agarró y se salió, terminando su fragmento. El coro estaba ahí porque seguía cantando, pero ella vino, cantó su solo y se retiró, ¿no? Coros que de pronto alguna vez dicen, pastor, sí, pero solamente si estamos en el horario estelar. Dije, bueno, gracias.
no necesito un coro así. Y circunstancias de ese estilo, ¿no? Un día estábamos por iniciar uno de los servicios el domingo por la tarde. Me acuerdo incluso realmente la situación. Un domingo por la tarde a finales de diciembre. La mayor parte de la gente de vacaciones, a nosotros nos tocaba ese día, me tocaba predicar ese domingo en la tarde. Yo creo que en el templo habríamos, es un templo tal vez con una capacidad de 400 personas, y me acuerdo que éramos ni siquiera 10. Me acuerdo que uno de los chicos agarré y me dice, pastor, dice, como le hacen en el teatro, si no hay más gente allá abajo que aquí arriba, no salimos. Y hablar con ellos, y por supuesto el culto se realizó, porque no es esa la dinámica. Estamos ahí para servir, porque no es para el lucimiento personal. Los ministerios de la música en la iglesia, su trasfondo es el ministerio de los levitas. Así es. Y en el ministerio de los levitas, entre otras cosas, es gente que ha sido primero elegida por el Señor para poder desarrollar ese ministerio. No es el que quiere. Hace un momento tú mencionabas, hay gente que quiere, pero es que no se trata de ejecutar una pieza musical o cantar muy bien. Se trata esencialmente de una administración que se hace desde la fe y para promover la fe. Esta acción musical nos conduce hacia el espacio de lo sagrado y no solamente lo religioso, ¿no? Porque en algunas ocasiones pensamos que cantar una música con una determinada letra o una determinada música, pero a veces estamos más en el sentido de lo religioso que no necesariamente en lo espiritual. Y justamente la espiritualidad es lo que está atrás de un ministerio de estos. Sí. Quizá volviendo a lo que comentábamos, de este puente entre el trabajo pastoral y el trabajo musical, que tiene que ver mucho con la espiritualidad. En ocasiones, sí, tengo que reconocer, he visto un desdén hacia el ministerio musical en las iglesias, y se traduce en esto. Aunque tiene muchas interpretaciones, pero se traduce en esto. Por un lado, la iglesia sí se preocupa por el pastor, digamos. Hacen una comisión para buscar al pastor, hacen toda una plataforma, hay reglamentos, protocolos, etcétera. Pero no así con el ministro. Pareciera ser que cualquiera, y con respeto lo digo, cualquiera que pueda tocar una guitarra o medio tocar acordes, él como director, ¿no? También lo veo mucho en el aspecto de que si no hay música, no importa, podemos cantar a capela, ¿no? Y no lo digo por el pastor, ¿no? Sino lo digo más bien en el sentido de que hay hermanos o hay iglesias en las que la música no es importante. ¿Cómo diríamos? Se limita demasiado su trabajo a ser el ejecutor musical. Y no tanto aquel que, como decías hace un momento, acompaña, ministra, esto que dice la hermana, de qué haces para que estén los chicos ahí, y las exigencias que tú pones de haber sus Biblias aquí y entren a la escuela dominical. Por ejemplo, no sé si tú lo manejes así, pero yo he visto o he escuchado donde hay ciertas condiciones para que haya integrantes de un coro, y una de las condiciones, por ejemplo, es, hermanos, ustedes tienen que estar en el culto, o tienen que estar en una escuela dominical. Es decir, que el ministro de música es más que un ejecutor, pero que veo muchas veces esa como limitante o ese desdén hacia el ministerio musical. Pero no sé cómo lo estés percibiendo. Pues, para mí, el ser ministro de música, pues uno es un siervo. Entonces yo estoy para servir, y Dios no nada más me dio el don de ser ministro de música para tocar un piano.
Dios me dio esa comisión para poder ministrar, no nada más a través de las teclas, sino de poder educar a los niños, por ejemplo, en el caso del coro infantil, ¿verdad? Hay niños que me dicen, mis papás están peleando muy feo, me cuentan, ¿no? A mí me da pena cuando a veces viene, ay hermano, no traje a mi niño porque no es cierto, no me trajo porque esto y aquello, ¿no? Entonces, entonces cuando uno tiene que entender que no es más allá de unas teclas, ¿no? Tu trabajo. Entonces cuando oras con ellos, les comentas, oye, pues mira, lo que hiciste no está bien. Tus papás a lo mejor sí estaban discutiendo, pero tú no debes de decirlo, eso es algo de tu casa allá. Y mira, lo que debes de hacer en ese momento es tú orar por tus papás, claro, etcétera, ¿no? A mí, yo lo puedo entender yo no sé, pero una de las pruebas importantes que como pastores pueden poner es decirle al pianista, ¿no? O a la pianista o al organista, ten ese trapo y limpia tu piano. Y va a haber músicos que se van a sentir indignados. Pero si tú no cuidas el instrumento, digo, esto no quiere decir que el pastor va y limpia su púlpito, que hay pastores que lo hacen, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo soy muy celoso de los instrumentos porque sé que a la iglesia les cuesta, porque no cuestan 2 pesos, ¿sí? Y veía yo cómo llegaban y con trapo húmedo los limpian y, ¿sabes qué? No, déjame, yo lo hago. ¿Y qué cree? Me llamó la atención la Junta de Diáconos porque hice eso. No dejé que el guardatemplo, pero es que le decimos guardabosque de broma, que el guardatemplo lo haga. Le digo, es que saben que es parte de mi servicio y es parte del amor que yo tengo a lo que el Señor me ha dado. Entonces, uno limpiar, desde que uno está dispuesto a servir, está uno dispuesto a limpiar la base del micrófono, el piano, acomodar las bancas donde va a cantar el coro. Y eso a veces hay gente que no les gusta porque es que quiere abarcar más allá de lo... No, es que yo no soy solo un tecladista, ¿no? O un ejecutante. Y no, es que tarima, si quiere, pues es que se requieren, no es lujo, se requieren. Y las hay, pues hay que ponerlas, ¿no? Ahora, el servir a la iglesia, pues para mí es un placer. A mí hay iglesias pues que tienen sus reglas y yo las respeto, ¿verdad? Pero hay iglesias donde también te dan la libertad de poder trabajar y sí, tienes que hacer un plan. Yo como ministro de música siempre le pregunto al pastor o al secretario del consistorio, ¿cuál es el proyecto para el año que entra? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? Porque me piden un plan, yo tengo que ir con la directiva, pero con base a qué, hacia dónde vamos. Entonces, bueno, yo elaboro el plan con la directiva del coro, ¿verdad? Y se presenta al consistorio y ya sabes hacia dónde vas y empiezas a involucrar al coro en ese plan. ¿Sí? A veces es triste cuando dice, oye, que el consistorio quiere hablar contigo, se te hace el nudo aquí de que yo ahora qué hice, ¿no? Claro. Entonces te llaman y te dicen esto aquí y allá, no te dicen, pues quisimos hablar contigo porque queremos orar por ti, ¿no? Queremos agradecerte lo que se ha hecho, sabemos que no te podemos pagar, pero gracias, ¿no? Y si es necesario, humanamente sí es necesario porque te estimula, te da pues nueva vida en ese aspecto de decir, pues voy bien, ¿no? Pero pues es triste cuando te llaman, ¿no? Para decirte, pues, y esto hiciste mal, y ok, pues perdón, o te tratas de defender y no te entienden. No te entienden. Yo creo que parte de eso es porque no nos vemos, lamentablemente, como parte de un mismo equipo litúrgico. ¿Sí? O sea, como que
tú eres el músico, yo soy el pastor, el hermano es el anciano, etcétera, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en una iglesia donde se empezó a constituir precisamente un equipo litúrgico. Un equipo litúrgico donde está integrado no solamente por los músicos, o sea, había un grupo de alabanza ahí en la iglesia, el pastor, los que dirigen, pero también para efectos prácticos, porque lo necesitamos, la gente que estaba en las consolas de sonido, en el equipo multimedia. Entonces, todo ese equipo era justamente el equipo litúrgico, porque a lo mejor había ocasiones en las que necesitábamos tener 20 gentes ahí antes de empezar un culto, ¿no? Y esas 20 personas éramos justamente desde el predicador hasta el hermano que estaba atrás de una consola que quizás nunca iba a salir a cuadra, pero que forma parte esencial de todo ese equipo, ¿no? Porque ellos son en conjunto los que se van a encargar de conducir la adoración en una iglesia. Entonces, tuve esa experiencia, fue bueno, pero también reconozco que en muchas de las ocasiones, asumiendo que es un ministerio, no le damos luego el valor a cada uno de todos los que están ahí sirviendo, y porque finalmente dedican horas, ¿no? O sea, yo me acuerdo en algún lugar que mínimo tenían que llegar una hora antes, hora y media antes para poder acomodar equipos, micrófonos, el coro el grupo de alabanza tenía que llegar ahí 8:30 de la mañana por lo menos, ¿no? Para poder iniciar nuestro servicio a tiempo. Sí, suele suceder. La cuestión aquí es que como ministros de música no perdamos la visión de lo que hemos sido llamados. Y siempre, hermanos, siempre como ministros de música, acércate a tu pastor. Mira, a veces nuestros pastores tienen tantas cosas, una iglesia grande de 200 miembros, 300, pues imagínate, en la semana, ¿cuántas llamadas puede recibir el pastor? ¿Verdad? De que la hermana fulana, que el hermano mengano, que el problema, que la bendición, y sus estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú búscalo. Pastor, mira, tengo este proyecto, tengo esta idea. Hay tristemente, y tengo que decirlo, pastores que son mata ministerio coral, mata coros, mata grupos de alabanza, ahí lo hay, ¿verdad? Que no, pues eso yo no soy, yo no soy corista, yo ni sé cantar, hermano. Pero él es el pastor, ¿verdad? Y lamentablemente para ti, pues hay un ministerio coral que tienes que pastorear. Y tienes un ministro de música, pues que tienes que pastorear. Y entonces, y tú como ministro de música, pues tienes un pastor al que tienes que informarle, comentarle, decirle, proponerle. Y entonces, pues ya si te dice que no, ya no queda en ti. Tú cumple con tu responsabilidad para lo que el Señor te llamó. Ahora, yo creo que también es muy importante poder comprender que que no porque toque una guitarra a alguien o lo vamos a poner como músico, hermano. Eso es bien importante, porque luego nos conformamos con eso y no hacemos ni presionamos a que esa persona se prepare más. Pues a mí el Señor me ha permitido trabajar por 41 años en este ministerio. Y pues a los cursos que yo puedo seguir yendo, yo sigo yendo, porque pues obviamente me voy a morir sin conocer todo. Pero tengo que actualizarme, tengo que pensar en que la iglesia pues ha cambiado, ¿verdad? Entonces yo no puedo quedarme pensando en lo que en el 2015, 17, 2012 yo hacía, ¿verdad? Yo creo que ahora son cosas diferentes. Ahora en los coros pues tendremos que estar cantando a ciertas distancias por un tiempo todavía. Yo no comparto la idea de que pues vamos a regresar a la iglesia, va a regresar formación cristiana, va a regresar todo, pero los coros no. ¿Por qué? Porque a lo mejor no queremos invertir en ciertas cosas que podríamos poner.
Pero como ministros de música podríamos darnos una idea. Si mi coro es de 20 personas, pues hermanos, este domingo va a cantar un octeto del coro, el otro domingo cantará el otro octeto, y los otros hermanos cantarán, dirigirán el canto congregacional, y luego y buscar, siempre buscar. A mí, porque yo tengo otra idea y otra formación, otra cultura tal vez, no sé, pero he entendido el llamamiento de Dios hacia mi vida diferente. Entonces, yo recuerdo que yo llegaba desde la escuela dominical, cuando le llamábamos así, y luego tocaba el culto y tocaba yo ahí, y luego tocaba a las 12 del día, y luego tocaba en la sociedad de intermedios, y luego tocaba en el culto de las 7 de la noche, y luego venía la femenil y ensayaba un coro, y luego el martes y el otro coro, y luego el martes eran 2 coros, y el miércoles, y así, y toda la semana, y el sábado, si no había bautizo, había 15 años, o había que ir a la misión. Entonces, ¿por cuánto? Gracias, Señor, por lo que me diste. Y la iglesia no me pagaba. Y en culpa, y sí a veces me siento culpable de decir, de no cobrar, porque con eso hago que el que llegue atrás de mí tampoco le den. Y el que viene atrás, pues no, porque pues Sergio nunca nos cobró, o el hermano X tampoco nunca nos cobró. Fíjate que mencionábamos algo de eso, cuando, por ejemplo, buscan al pastor, están comisionados como pastor. A mí me pasó en una iglesia en el que el pastor, su esposa tocaba el piano. Y cuando me entrevistaron, una de las primeritas cositas que me dijeron, oiga, ¿su esposa toca el piano? Le digo, no, mi esposa es enfermera, ella tiene su profesión y ella está muy bien allí. Pero hay a veces esa mentalidad, ¿no? Decíamos el kit ministerial, ¿no? Sí. El pastor, la esposa como la directora del coro o la que toca el órgano, la que dirige a la femenil, y los hijos, que es el que, los jóvenes o algo así, ¿no? Y desde ahí, ese desdén hacia el ministerio, ¿no? Sí. Pues es que, por ejemplo, en mi casa sucedió, ¿no? Te casas con el pastor porque tú eres la pianista, ¿no? Sí. Y pues, tenían que obedecer en aquellos años. Claro. Entonces, Okay. pero bueno, pues sí, eso también es, esa mentalidad, pues yo creo que hay que erradicarla porque no puede ser así. Yo pienso, hermanos, que, pero además si tú le pagas a alguien, tienes la posibilidad de exigirle que se prepare, ¿no? Y de decirle, ¿sabes qué? Pues tienes que ser mejor, tienes que prepararte, y no nada más musicalmente. Por ejemplo, yo voy a los congresos del seminario y aprendo cosas de teología porque hay hermanos que dan sus cursos, hay que van a conferenciantes, ¿no? A dar temas sobre la teología y la música, etcétera. Entonces aprendes y vas entendiendo. Tomé el curso de liturgia que hubo también ahí con el hermano Edgar Cajas, un extraordinario maestro de Guatemala, y entonces esa ocasión me acuerdo que estaba yo trabajando en el Ministro de Música aquí en el Divo Salvador y presenté al consistorio la solicitud de ir. Me dijeron, sí, adelante. Fui, y cuando regresé me dijeron, danos un informe. Entonces, del informe presentamos la idea de dar eso en la Escuela de Formación Cristiana, pero pues se quedó ahí el proyecto. Sí, claro. Pero yo creo que también como ministros de música, no nada más tienes que estar preparado en el área musical, sino que tienes que estar atento a dar clases o a aprender, a estar en tu clase de formación cristiana, ¿no? Porque ese es otro problema de los músicos que tenemos. ¿Por qué no planeamos para la próxima sesión? Si hay oportunidad. Claro. Porque hay varias cosas que necesitamos abordar, porque creo que son parte de las preocupaciones también que ocurren en las iglesias. Una tiene que ver con cobrar o no cobrar por los distintos ministerios. Porque de pronto dices, bueno, si es un ministerio no tienes por qué cobrar. Pero al mismo tiempo, ¿de qué va a vivir? ¿Sí? Y de alguna manera, este esquema de formación que se debería de generar en las iglesias, no solamente la predicación y la escuela
la escuela de formación cristiana o la escuela dominical, como le querramos decir, sino estaba repasando algunas cosas, por ejemplo, de los músicos en la época de la Reforma, que realmente eran contratados por las iglesias y con muchísimas características que tenían, pero no solamente hacían música para la iglesia, sino estaban educando, formando a la iglesia, ¿no? Porque creo que son, de alguna manera, cuestiones que deberíamos de ver juntas. Y un poquito más desmenuzado, ¿no? Entre educación, formación pastoral, formación ministerial, si puedo decirlo, porque implica todas, desde la formación de biblistas, de teólogos, pastoralistas, etcétera, pero por supuesto también dentro de ello la música, porque yo pienso que no solamente son músicos. Actualmente necesitamos gente que sepa estar tras de una consola, grabar, etcétera, así. La formación ministerial de la iglesia para esta época, ¿no? ¿Qué les parece si nos... ¿Aceptas otra invitación, hermanito? Claro, claro. Pues hermanos, pues esperamos. Solo nada más, Dios. Si me permiten decir algo corto, yo creo que es importante que cada uno de nosotros, también como pastores, pues pensemos en que si el músico no está con las ganas de prepararse en las necesidades que la iglesia tiene, pues también hay que darle las gracias. Porque tampoco es muy sano estarlos presionando algo que no quieren. Claro. ¿No? Y entonces el ministerio pues no se desarrolla igual y sufren terceras personas. Sí. ¿No? La iglesia. Entonces, vemos hermanos que hemos tomado cursos de videos, de cómo grabar. Yo ahorita en lo personal pues veo por mencionar a alguien, a David Torres, ¿no? Un hermano que está en Orizaba, y que veo cómo él está haciendo sus propios videos. Le dije, ¿dónde tomaste el curso? Dice, pues en YouTube, hermano, ahí está la forma. Entonces, tan sencillo que tenemos todo a la mano, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es importante también que los líderes de la iglesia sí le pidan a sus músicos, ¿verdad? Que se preparen, que se esfuercen por hacer las cosas mejor. Tenemos un Dios excelente, pues vamos a hacer las cosas con excelencia. Claro que sí. ¿No? Creo que nada es... yo luego le digo al coro, el himno está difícil, pero no es imposible, ¿vale? Entonces yo creo que es igual en nuestro ministerio. A veces hay cosas difíciles, no me refiero al aspecto musical nada más, sino al aspecto general, inclusive de nuestra propia vida, pero no es imposible cambiarla, mejorarla y dar el giro y voltear hacia el que nos dio el don, ¿no? Muy bien. Pues gracias, Sergio, gracias por acompañarnos. Gracias gracias, hermanos. Esperamos verlos de nuevo en una segunda parte. Ahora sí que tendríamos que decir continuará. Bueno, Muy bien. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias. Hasta pronto.